Entonces, a ver. Tenemos niveles sintetizadas, no se llama estructura primaria, ¿cierto? Estructura primaria de las proteínas. Entonces, básicamente lo que vamos a poner, ¿qué cosa es? Los aminoácidos con la cadena polipeptídica, ¿cierto? ¿Ok? Iniciamos siempre con metionina, ¿no? Y imaginemos que esta secuencia, ¿vale? Tiene 81 aminoácidos. ¿Ok? Yo les pregunto, por ejemplo, su CDS, ¿cuál será su tamaño? El CDS, ¿cuál será su tamaño? Dice 81 aminoácidos. CDS es... Vamos. No se puede. 246. 246. ¿Alguien más al primero? 246 más de base. 282. ¿Sí? 243. 246. No, 243. no, es 80, pon 82. 246. Súmale el 1, pues, es una Ah, verdad, no. ¿No? Entonces, ¿cuántos codones hay acá? siempre es para. ¿Cuántos codones? ¿Sí, 81 aminoácidos? ¿Cuántos codones? 82 codones, ¿cierto? 82 codones. Entonces, cada codón son 3 pares de bases, por lo tanto es 246 pares de bases. ¿Va? Entonces, tenemos una secuencia con 246 pares de bases. Bien, ¿qué tipo de enlace vamos a tener en esta estructura? ¿Qué tipo de enlace? ¿Qué tipo de enlace en la estructura primaria? Vamos a ver este enlace que va a unir a los Apeptídicos. apeptídicos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tipo de aminoácidos, ¿vale? ¿Qué tipo de aminoácidos van a estar involucrados en este enlace peptídico? Aminoácidos contiguos, ¿no? Consecutivos. También puede haber puentes de sulfuro. Acá no. Pero si hay cisteínas. Por eso, luego la estructura secundaria, ¿sí? Ok. Ahorita puede ser sulfuro, debe ser muy importante, pero para la estructura primaria no van a participar. A la estructura primaria básicamente la cadena de por eso generalmente se representa en los sistemas como en la base de datos. Base de datos. Se representa como de esta manera, ¿no? F, L, H, K, H, etc, etc. ¿Vale? Okay. Entonces, los puentes de sulfuro son importantes, sí, pero luego vamos a ver en qué estructura. ¿Ya? Entonces, son enlaces contiguos o consecutivos. No, aminoácidos consecutivos o contiguos. Y el enlace que está participando es el enlace peptídico. ¿Vale, chicos? ¿Claros acá? Pregunta, por ejemplo, la lisina. A ver, ¿alguien puede chequear la lisina, sus diapositivas? ¿Cuál es su carga? La lisina, ¿qué carga tiene? ¿O qué cosa es su carga? No, su grupo. Lisina. A ver, ¿qué grupo le pertenece? Lisina, aminoácido positivo. Positivo, ya. E histidina. Lisina también positivo. Positivo. Ah, pues bien, ya. ¿Ok? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos una mutación, ¿vale? En la cual ahora en lugar de histidina vamos a tener aspartato. ¿Ok? Aspartato. Sabemos que el aspartato es negativo, ¿cierto? Negativo. Pregunta, ¿la estructura primaria se va a ver afectada, sí o no? La estructura primaria, el enlace peptídico, si hay cambio de aminoácidos, ¿se va a formar o no se va a formar? Sí se puede formar el enlace. ¿Se va a formar, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y no por qué? Si se cambió, ahora tenemos antes era positivo, ¿cierto? Ahora es negativo. ¿Este enlace se va a ver afectado, sí o no?
No sé. Volvemos aquí al inicio. Tenemos acá la lisina, ¿cierto? Y acá, en este caso, teníamos la histidina, ¿cierto? Pero ojo, para que sea positivo o negativo, dependía de qué? De la R, ¿cierto? En este caso, el R le daba la característica positiva, porque tenía un grupo amino, y acá la histidina, que también era negativo, perdón, que también era positivo, se formaba el enlace péptido, ¿cierto? Pero si ahora lo cambiamos, ¿sí?, por histidina, sería la aspartato, que es la D, y ahora tenemos negativo. Este enlace peptídico se va a ver afectado por estos R, ¿sí o no? El enlace peptídico se ve afectado por los R, o los R no participan en nada para este enlace peptídico. ¿Los R están participando o no? No, ¿cierto? Entonces igual se va a tomar el enlace peptídico. Conclusión: si se cambia de aminoácido, la estructura primaria, ¿sí?, o perdón, la formación de la estructura primaria no se va a ver afectada, ¿sí?, porque el enlace peptídico igual se va a formar. ¿Por qué? Porque se dan las regiones constantes de los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, si hay un cambio de base hidrogenada, la formación de la estructura primaria. Si hay un cambio de aminoácido, la formación de la estructura primaria no se va a ver afectada. ¿Ya, chicos? Entonces, sigamos. Ahora, Las regiones constantes son consecutivas, pero en cambio los grupos no participan. Para la estructura terciaria creo que sí cambia. Para la estructura terciaria, terciaria, sí, ahí sí ya afecta, no ¿no? importa mucho cuál es. Sí, ok. Ahí importa las cisteínas. Sí, pues, bueno. Cuéntame. ¿Sí? Estamos hablando de estructura primaria, chicos. Y estructura primaria, ¿qué es? Solo es unión de aminoácidos, ¿cierto? Ajá. No hay nada de plegamiento todavía. Sí, solo el Entonces, vamos a representar, ¿vale? Vamos a representar nuestra cadena de aminoácidos, cadena polipeptídica de esta forma, ¿vale? Como un hilo, ¿sí? Y como para darle su diferencial a la metionina con un hilo, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque para entender estructura secundaria vamos a sectorizar a ese hilo. Entonces, estructura secundaria, ¿sí? Vamos a separar a este hilo, ¿ok? Vamos a separar en sectores. Entonces tenemos aquí el primer sector, de color azul, vamos a colocarlo. El segundo sector, de color negro, va a tener aquí, esto se conoce el intersectores, su giro, se conoce. Y el último, de color azul, negro, rojo, verde. Otra vez azul. ¿Sí? Otra vez azul. ¿Ok? Entonces lo vamos a pintar con el color. ¿Por qué hago eso? Porque justamente la estructura secundaria es eso, es el plegamiento local de la cadena polipeptídica. ¿Ok? Es el plegamiento local. Ese primer sector, ¿no?, lo vamos a hacer, vamos a plegarlo de forma alfa hélice. El segundo sector, de forma beta plegada. Y el tercer sector, que es el más chiquitito, también de alfa hélice. Esto vendría a ser la estructura secundaria, el plegamiento local de los aminoácidos. Igual, ¿qué tipo de enlace hay acá? ¿Qué tipo de enlace? Puente de hidrógeno. Aquí hay puentes de hidrógeno. Y sulfuro también hay, sí, ¿no? Todavía, seguro, ahí hay puentes de hidrógeno. ¿Qué tipo de aminoácidos participan? Aminoácidos no consecutivos, ¿vale? Sino aminoácidos cercanos o cercanos. Aminoácidos cercanos. ¿Ok? Aminoácidos cercanos. Entonces, esto de azul es el enlace puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, ¿ok?, en la que está representada la secundaria. Y hay dos conocidas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Alfa hélice. ¿Y la otra cómo se llama? Beta. ¿Bien? ¿Ok? Alfa hélice y beta plegada. ¿Por qué se da? Porque se forman las puentes de hidrógeno entre aminoácidos cercanos. ¿Ok? Entre aminoácidos cercanos. Entonces,
Igual, este puente de hidrógeno, ¿vale? Se da entre regiones constantes, ¿sí? Acá obviamente los enlaces peptídicos también entre regiones constantes. Aún no participan las regiones variables con el radical negativo. Entonces, te hago la misma pregunta. Por ejemplo, si aquí se formaba este enlace puente de hidrógeno entre histidina y metionina, por un ejemplo. ¿Ok? Y en lugar de la metionina, ahora tenemos, ¿sí?, al treonina. ¿Se va a seguir formando ese enlace puente de hidrógeno, sí o no? Esta formación de esta alfa hélice, ¿se va a seguir dando, sí o no? Si ahora tenemos la treonina. ¿Sí o no, chicos? ¿La estructura secundaria se va a ver afectada o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la metionina tiene la misma región constante que la treonina. Son exactamente lo mismo. Estamos hablando de regiones constantes. ¿Ok? Entonces, si hay un cambio de aminoácidos, la estructura secundaria tampoco se va a ver afectada. ¿Ok? Tampoco se va a ver afectada, es decir, existe el pegamiento, ¿no? ¿Ok? Bien, la estructura terciaria, ¿qué vendría a ser? Por lógica, la terciaria, ¿qué vendría a ser? El plegamiento total de la proteína, ¿cierto? Entonces ya no vamos a unir aminoácidos cercanos, ahora sí vamos a unir aminoácidos super distantes, ¿no? Este de acá, con este de acá, este de acá, con este de acá, etc. ¿Ok? Entonces ya hay unión de aminoácidos super distantes. Es por eso que el plegamiento de la terciaria, ¿sí?, va a ser, o se va a observar de la siguiente manera. Como existe ese plegamiento, como decía su libro, voy a unir puntos. Ahí tengo mi estructura terciaria o estructura 3D de la proteína, ¿sí? En la cual ya no hay un solo tipo de enlaces, como han visto, como tiene que unir regiones súper distantes, ¿no? No solamente va a haber un tipo de enlace, sino va a haber varios tipos de enlaces. ¿Cuáles son los tipos de enlaces? Allá, Van der Waals. No, aún no, todavía. Ahora sí aparecen los enlaces puentes de sulfuro. ¿Qué más? Ya, enlaces. Ahí también hay puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno también. Enlaces iónicos. Enlaces iónicos. Las interacciones hidrofóbicas. Exacto. Enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos o electrostáticos. Interacciones dipolo-dipolo también. Reacciones dipolo-dipolo también. Son que dipolo-dipolo es, por ejemplo, cuando hablamos principalmente de las iónicas también. Se agrupan dentro de las iónicas. ¿Sí? Entonces, puente de hidrógeno, iónicos, enlaces de sulfuro y forma hidrofóbica, ¿no? Sí, la dipolo-dipolo se agrupan dentro de las iónicas. Son dos polos. Ok, entonces los puentes disulfuro, es el enlace más simple, será entre dos cisteínas. ¿Por qué? Porque tiene azufre, vimos en la tabla inicial, la cisteína tiene azufre para formar enlace. Enlace puente de hidrógeno, se da grupo hidroxilo, grupo hidrógeno, ¿sí? Enlaces iónicos, cuando tenemos aminoácidos positivos y aminoácidos negativos. Y enlaces hidrofóbicos, cuando tenemos, por ejemplo, ¿no?, alifáticos, metilos por un lado y metilos por el otro. O también los aromáticos, ¿sí? Anillo aromático por un lado, anillo aromático por el otro. ¿Ok? Entonces, estos vendrían a ser los enlaces que me permiten entender por qué ahora tenemos un plegamiento total de las proteínas. ¿Ok? Y lo vamos a visualizar de esta manera. Ahora sí, ¿entre qué aminoácidos se da? Entre aminoácidos, puede ser cercano, puede ser lejano, ¿no? Entonces, todo tipo de aminoácidos. Vamos a colocar distantes. Entre aminoácidos distintos. ¿Ok? Ahora sí vamos a colocar una de ejemplo.
exclamación, ¿sí? Indicando que si hay un cambio de aminoácido, afecta el plega, ¿sí? Afecta directamente el plega. ¿Ok? Entonces, ahora sí, por ejemplo, ¿no? Supongamos un ejemplo súper claro. Este de acá es un enlace iónico, ¿ya? Se da un aminoácido positivo y un aminoácido negativo. Supongamos que este de acá es un enlace iónico. Entonces, si hay un cambio de negativo, por ejemplo, ahora tenemos aminoácido positivo, este enlace iónico jamás va a suceder. Por lo tanto, el plegamiento está directamente afectado. ¿Ok? Entonces, si hay un cambio de aminoácidos, ¿no? De diferentes grupos, la estructura terciaria directamente está siendo afectada. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Entonces, hay importancia de entender cuáles son los aminoácidos que se cambian y su consecuencias. La primera es la tercera, es exacto, ¿no? Ahora, imaginemos que hay una mutación acá, chicos, en el que se cambia un negativo por un negativo, ¿no? Hace rato, ¿cuántos eran los negativos? Lisina e histidina, ¿cierto? No eran positivos. Bueno, imaginemos ahora que tenemos un aspartato por acá, el que es el aspartato, y el otro, ¿cuál es el otro negativo? Glutamato, ¿no? ¿Sí? Entonces el otro es glutamato. Entonces, se cambia un negativo por un negativo. ¿Va a afectar el enlace, sí o no? Si se cambia un negativo por un negativo, antes era aspartato, ahora hay glutamato. ¿Se afecta? No, ¿cierto? El enlace se sigue por. Entonces, esto tiene un nombre, esta mutación. ¿No? Se dice que es una mutación de cambio de sentido, porque se cambia el aminoácido, sin embargo, conservable. Cambio de sentido, conservable. Cuando sí hay un cambio de sentido y afecta la estructura tridimensional, se llama cambio de sentido no conservable. ¿Sí? Entonces, para resumir, si hay un cambio de aminoácido, aquí se afecta directamente el plegamiento de la estructura de. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Y para finalizar, la estructura cuaternaria, ¿cómo sería? Es la unión de dos o más proteínas con estructura terciaria, ¿no? Exacto, ¿no? Pero aquí no hablamos de proteínas como tal, sino hablamos de cadenas polipeptídicas. ¿Por qué? Porque la cuaternaria, esas cadenas polipeptídicas no cumplen función por sí solas. ¿Ok? Es decir, a ver, tenemos aquí, por ejemplo, acá me olvidé de aplicar, pero aquí pasó como la metionina, ¿cierto? Aquí iniciaba la metionina, ¿cierto? Como la metionina, una referencia. Acá lo mismo, ¿ves? Tenemos, por ejemplo, una cadena. ¿No? Entonces vamos a la cadena polipeptídica alfa. ¿Sí? Esa es la moneda. Siguiente, otra proteína. Cadena polipeptídica beta. ¿Ok? Y siguiente, una chiquitita nomás. Cadena polipeptídica epsilon. Además, epsilon 1. Y acá, cadena polipeptídica epsilon 2. Para ver la variabilidad de cuatro nomenclaturas. No hay una regla, números raros. ¿Vale? Lo importante es lo siguiente. ¿Qué son cadenas polipeptídicas independientes? Es decir, cada uno tiene qué cosa, su metionina inicial, su tamaño, etc. ¿Okay? No son la misma cadena, son cadenas independientes. ¿Okay? Acá vamos a mover. ¿Ok? Entonces, la estructura cuaternaria es el ensamblaje de estas estructuras terciarias, de estas cadenas polipeptídicas. Tal que vamos a tener acá lo siguiente. Acá con círculos, ¿vale? La alfa, la beta, epsilon 1 y epsilon 2. ¿Ok? Esta vendría a ser mi estructura cuaternaria. ¿Vale? El tipo de enlaces, realmente aquí son enlaces
de puentes de hidrógeno, hay muchos, pero principalmente de Van der Waals. ¿Ok? Ese tipo de enlaces. Y aminoácidos, pues obviamente aminoácidos súper distantes. ¿No? Aminoácidos distantes de diferentes cadenas. ¿Sí? Diferentes cadenas polipeptídicas. ¿Ok? Obviamente aquí, ¿no? Si hay una mutación y implica el plegamiento, no se plega esto, entonces jamás se va a acoplar. También afecta directamente a la estructura paterna. Ok, chicos, entonces un mal plegamiento ya por las cosas, no se toca, simplemente no hay una estructura. Okay, entonces aquí formamos los famosos proteínas triméricas, ¿sí? Las triméricas, las tetraméricas, ¿no? Una famosísima tetramérica, ¿cuál es? ¿Los puedo conseguir, no? La hemoglobina justamente es una estructura cuaternaria, ¿vale? Está compuesto por dos cadenas iguales llamadas alfa-alfa y dos cadenas iguales llamadas beta-beta. Son 4 cadenas polipeptídicas unidas, formando así la unidad, la estructura cuaternaria del hemoglobina, ¿vale? Entonces, esto debería ser la cosa. Repito aquí, ojo, el épsilon solito, el épsilon o la beta o el alfa por sí sola no cumple ninguna función, ¿vale? Tienen que estar ensambladas para que realmente puedan en conjunto realizar funciones específicas. ¿Sí? Esa debería ser la estructura cuaternaria de la proteína. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Algunas anotaciones importantes que quedó pendiente acá, por ejemplo. ¿Sí? La estructura terciaria puede ser de dos tipos. ¿Sí? La primera es fibrosa y la otra ¿cuál es? Globo. ¿Cuál es la diferencia? Fibrosa y globular, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre fibrosa y globular? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Fibrosa y globular, ¿cuál es? ¿Claro? Fibrosa está compuesto por un único tipo de estructura secundaria, o bien alfa hélice o bien beta plegada. Aquí globular tiene ambos tipos, ¿sí? Ambos tipos. Entonces, por ejemplo, tenemos una estructura solo compuesta por alfa hélices, ¿no? Se llama alfa hélice. Tiene solo compuesto por beta plegadas, también es fibrosa, ¿vale? Cualquiera de los dos tipos va a ser fibrosa, ¿vale? Solo por betas plegadas, fibrosa. Solo por alfa hélices, fibrosa. Ya si tenemos la mezcla de ambos, se denomina globo. ¿Ok? Entonces, el acá, por ejemplo, es bastante común en tejidos estructurales, colágeno, elastina, miosina, este tipo de proteínas son fibrosas, ¿vale? Están compuestos solo por alfa hélices o fibroína, por ejemplo, solo por beta plegadas. ¿Vale, chicos? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Entonces, esto vendría a ser básicamente las estructuras, ¿sí?, que podemos observar en las proteínas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? ¿Sale de tus animales? ¿Ya?
Sí. Si lo de esta secuencia, ¿no? Sí, se da esa secuencia de acá. ¿Sí? Les pregunto, ¿no? No se ve, pero ¿cuántos de esta secuencia, ¿no? ¿Cuántos son aromáticos, por ejemplo? Entonces, ¿cierto? ¿Cuántos aromáticos? ¿Cuántos aminoácidos? Total, ¿cuántos aminoácidos hay acá? 1, 2, ¿Cuántos aminoácidos? 6, 6, ¿cierto? Sí. Aromáticos, 1, alifáticos, 2, tenemos acá 6 y 3, protón, y 2, alifático. ¿cuál otro? Valina, ¿cierto? 3 alifáticos. Positivos o ácidos negativos, perdón. ¿Cuántos ácidos hay? Carboxilo que tengan terminación de carboxilo, Right. COH, Parece. 1, ¿cierto? El ácido glutamico. Básicos, ¿hay alguno? Terminación amino, ¿hay alguno? No, ¿cierto? Polares, Sí, el 8. 1, ¿cierto? Entonces tenemos 3, 4, 5, 6. ¿No? Entonces, a ver, simplemente saber por qué un aminoácido tiene esa estructura. No te pido que te memorices la tabla, simplemente que relaciones, ¿cierto? Relaciones entre su forma química, su terminación y a qué grupo corresponde. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, así en la base de datos, así observamos a la secuencia primaria, ¿vale? La secuencia secundaria, como les decía, ya es un enlace fuente de hidrógeno. Lo importante acá, ¿vale? Alfa hélice se forma un cordel y ese cordel se comprime, por así decirlo, y se forma el enlace fuente de hidrógeno. En cambio, la beta plateada tiene que doblarse en dos, ¿vale? Tal que los enlaces se forman de manera o paralela o antiparalela, pero se den en las dos cadenas, ¿vale? Entre las dos cadenas. Desde acá en la misma cadena, ¿sí? Es la gran diferencia, ¿vale? Entonces, de una manera más gráfica, a la venta plegada lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Tiene que darse entre dos cadenas, ¿vale? En los cuales, cuando son paralelas, por ejemplo, los radicales se quedan hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y cuando son antiparalelas también, los radicales se quedan hacia arriba, abajo, sin participar del enlace. ¿Ok? Entonces, este tipo de proteína es terciaria, ojo, está compuesto solo por la secundaria. ¿Por qué? ¿Esta es fibrosa o globular? ¿Fibrosa o globular? Globular. ¿Fibrosa o globular, chicos? ¿Cuántos tipos de estructuras secundarias tenemos acá? ¿Uno o dos? ¿Hay beta plegada? Aquí, ¿hay beta plegada? No, ¿cierto? Todos estos. Alfa N, entonces, ¿qué cosa? ¿Globular o fibrosa? Fibrosa. ¿Cierto? Entonces son estructuras fibrosas. Y lo mismo acá, miren. Esta estructura está compuesta solo por qué? Por beta plegada. Así es la representación de la beta plegada, ¿vale? Esta es la representación de la beta plegada. ¿Es fibrosa o globular? Fibrosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo está compuesto por beta plegada. ¿Esta teca es fibrosa o globular? Globular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene tanto alfa hélices como beta plegada. ¿Ok? Entonces, esta es la homolúmina, ¿vale? En la homolúmina y esta es su composición. Entonces, la tercera, como les decía, aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Ya para que quede claro todo, disulfuro entre cisteínas, ¿ok? Ya lo hemos visto todo, hidrofóbicos, grupos, tanto hidrofóbicos, tanto entre los anillos aromáticos como también entre los alifáticos.
¿vale? Entonces, lo público está el desorden. Acá, importante, chicos, ¿ya? Importantísimo. El enlace puente de hidrógeno no solo se da entre polares, ¿vale? El enlace puente de hidrógeno no solamente se da entre polares. Miren acá, está dando entre un negativo y un polar, ¿ok? Entonces, lo importante es que el enlace puente de hidrógeno se da siempre y cuando tengamos esta afinidad, ¿no?, entre el hidrógeno y un oxígeno disponible, ¿ok? Entonces, no solamente se da entre polares, Listo, te lo mismo. Ya lo vimos. Ejemplos de fibrosa, solo para que quede ya claro, de estructura secundaria: colágeno, queratina, elastina, fibrina, fibroína. Novelas son tejidos estructurales, ¿vale? Y tienen gran resistencia, ¿no?, ¿okay? Y los que son más fáciles de naturalizarse, por así decirlo, que son complicados, ¿vale? Estamos en una cantidad de calor, por ejemplo, para denaturalizar fibrosa, ¿vale? Sabemos que el colágeno, por ejemplo, la queratina, son tejidos muy fuertes. En cambio, los lobulares sí se denaturalizan con facilidad, ¿no? Tenemos la hemoglobina, las enzimas, todas las enzimas son lobulares, los anticuerpos son lobulares, etc. Entonces, además son solubles en agua. Las otras, las fibrosas son insolubles en agua. ¿Sí? Y las estructuras cuaternarias, que lo vimos, ¿no? Aquí un ejemplo clásico, ¿no?, de la cadena de transportador de electrones para formación de ATP, ¿sí?, en la mitocondria, y vemos pues diferentes proteínas intramembranosas, ¿no?, y con sus unidades. Los nombres pueden ser variados, los números romanos. Acá forma de alfa, beta, teta, acá tiene otros nombres. Entonces, la nomenclatura es variada, ¿no? Muy importante. ¿Sí? Bien, acá tenemos una proteína súper estudiada en los años, que sirvió justamente para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, ¿no?, la proteína Spike. ¿Sí? La proteína Spike igualmente tiene, ¿y qué forma tiene? ¿Cuál es su forma? ¿Primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? ¿Qué forma está? ¿Terciaria o cuaternaria? Cuaternaria. Es cuaternaria. ¿Cuál es su forma? Cuaternaria. Cuaternaria, ¿cierto? Sí. Compuesta por 3 cadenas polipeptídicas, A, B y C. Cada uno tiene sus estructuras, ¿sí?, secundarias, tanto alfa hélice como beta clera, ¿sí? Entonces, es la proteína trimérica, puede ser denominada. ¿Sí? Trimérica, ¿por qué? Porque tiene 3 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Además, queremos analizar mucho más en detalle. Vemos acá lo que son aminoácidos específicos, ¿sí? Son aminoácidos justamente cruciales para el reconocimiento celular, ¿vale? Cuando se creó, hicieron la vacuna para el coronavirus, justamente esta secuencia fue crucial para crear lo que se llama ¿vale? Esto de acá es bien. Acá lo mismo, ya son para subir, ¿sí? La hemoglobina, como se había mencionado anteriormente, es tetramérica, 4 subunidades, ¿vale? Después son 2 repetidas, 2 alfa y 2 beta, ¿sí? Solamente una forma resumida de entender cómo es que se forman las proteínas hasta la parte cuaternaria. Entonces, voy